Hola, hola, ¿qué tal? Chicas y chicos, como ya leyeron en el título de este video, el día de hoy vamos a resolver las preguntas de su guía para ingresar al Instituto Politécnico Nacional a nivel medio superior. Y entonces, el día de hoy vamos a resolver las preguntas de la materia de formación cívica y ética. Son 12 preguntas, pero que se encargan de evaluar todo el temario. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera de ellas. Dice en nuestro documento, formación cívica y ética. La pregunta número 85 dice, las formas en las que deben ser tratadas todas las personas de acuerdo con los derechos humanos es, nosotros sabemos de que la igualdad es un derecho, entonces existe la igualdad entre hombres y mujeres, pero también la igualdad entre todas las personas que habitan en un mismo país. Y entonces, de acuerdo con los derechos humanos, todas las personas tienen que ser tratadas de manera igualitaria, pero también justa, que es lo que nos están diciendo en el inciso A, que es la que responde correctamente a nuestra primera pregunta. Más abajo dice, sistema político en el que el pueblo elige a sus gobernantes. Nosotros en clase estudiamos de qué es el artículo 40, el que dice a la letra, es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república que es además representativa y democrática. Recuerden que cuando hablamos de democracia se refiere al poder que tiene el pueblo para elegir a sus propios gobernantes. Incluso nosotros en clase definimos a la palabra democracia como el poder del pueblo. Demos, que significa poder, y kratos, que significa, perdónenme, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Por lo tanto, la democracia, pues es este régimen político en el que las personas ejerciendo nuestra soberanía tenemos derecho a elegir a nuestros representantes, tanto al Poder Ejecutivo, pero también a la Cámara de Diputados y Senadores, y en la actualidad incluso tenemos el derecho a elegir a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con la pregunta número 87. Dice, el poder espacio se encarga de dirigir, coordinar, planificar y ejecutar las acciones del gobierno. Recuerden de que nosotros en clase estudiamos de que el artículo 49 constitucional habla de que México es una república que tiene división de poderes. Este equilibrio hace de que no todo el poder se concentre en una sola persona. Y cuando nosotros hablamos de división de poderes, pues hablamos de un poder ejecutivo que al final es el que se encarga de dirigir, de coordinar, de planificar, pero de ejecutar las acciones del gobierno. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta es el inciso B, porque estas son las funciones del Poder Ejecutivo de la Federación. Recuerden de que los otros dos poderes son el legislativo, el que se encarga de hacer las leyes, de revisarlas, de reformarlas. En el caso del Poder Judicial, nosotros sabemos que está facultado para interpretar las leyes, pero también para vigilar su estricto cumplimiento. Entonces, eso es lo que se refiere a cada uno de los poderes de la Unión. Una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con lo que está más adelante en nuestro documento. Dice aquí la pregunta 88. Ordena cronológicamente los antecedentes históricos que dieron origen a los derechos humanos. Y entonces, al leer aquí los números, pues nosotros sabemos de que en el contexto de la Revolución Francesa es cuando se da esta famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ustedes saben de que la Revolución Francesa inició en el año de 1789. Y entonces lo que estaban peleando los franceses en ese momento, pues era precisamente la libertad, la igualdad, la seguridad.
eran los derechos por los que estaban peleando, además de hacer a un lado la monarquía y en su lugar colocar a la república. Entonces vamos a notar por los derechos que estaban peleando los franceses, ¿verdad? Igual edad. Entonces más abajo tenemos libertad y también tenemos a la propiedad. Entonces era por lo que estaban peleando los franceses. Ahí tenemos nosotros un antecedente histórico que dio origen a los derechos humanos en el sentido de que todas y todos nosotros somos iguales ante la ley, pero también tenemos libertad de elegir a nuestros representantes y sobre todo la propiedad, pues es una de nuestras garantías individuales. Y estamos hablando de que ahí es cuando inicia pues precisamente la lucha por los derechos humanos. Si se dan cuenta, aquí el número 2 pues es el que viene en el inciso B, ¿verdad? Cuando nos dicen que tenemos que ordenar de manera cronológica el origen de los derechos humanos, pues tenemos de que la Revolución Francesa, que inició en 1789, es el antecedente más antiguo, ¿verdad? Por lo tanto, por ello podemos eliminar tanto al inciso A como al inciso C y al inciso D y quedarnos con el inciso B como opción de respuesta correcta. Sin embargo, vamos a analizar por qué es de esta manera. Más adelante nos dicen que tiene que estar el número 4. Entonces, cuando se le dio el derecho de voto a los ciudadanos allá en Estados Unidos, ustedes saben de que de 1861 y a 1865 ocurrió lo que se conoce como la Guerra de Secesión allá en Estados Unidos. Ustedes saben de que en esta guerra, pues Abraham Lincoln declaró la abolición de la esclavitud. Sin embargo, los estados del sur no estaban de acuerdo con darle la libertad a las personas afrodescendientes. Y entonces fue que sucedió la guerra de secesión allá en Estados Unidos, que fue de 1861 y terminó en 1865 con el triunfo para los estados del norte. Y entonces para el año de 1865 se le hacen estas dos enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda decimocuarta dice de que se abole la esclavitud en los Estados Unidos y la enmienda decimoquinta dice que todas las personas tienen derecho a votar allá en los Estados Unidos. Es por ello de que este es el segundo dato que tiene que estar en nuestro orden cronológico. Sin embargo, al hablar de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, pues hablamos de que eso solamente estaba en el papel, ¿verdad? Porque ya en los hechos, pues estamos hablando de que la situación era muy diferente. Muchos de los estados del sur seguían renuentes al darles estos derechos a las personas afrodescendientes. Entonces van a pasar todavía muchos años para que pues esto que está en la Constitución de los Estados Unidos se vuelva una realidad, ¿verdad? Sin embargo, pues ya ahí está el antecedente de que se le quería dar esta igualdad a todas las personas en los Estados Unidos. Posteriormente, aquí en nuestro documento nos dicen que tiene que estar el número 1. Y entonces la razón es porque la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 y terminó en 1945, fue también el momento en el que surgen todos estos organismos internacionales, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas, que tiene por objetivo establecer la paz a lo largo y ancho del orbe, pero además también abonar a los derechos humanos. Por lo tanto, esto también es un antecedente, ¿verdad? Y finalmente, el número 3 cuando nos hablan de el asesinato de Martin Luther King. Como acabamos de decir, pues cuando termina la guerra de secesión allá en Estados Unidos en 1865, pues ya están estas dos enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, la decimocuarta, la cual abole la esclavitud, y la decimoquinta, que es la que habla de la igualdad de todos los ciudadanos. Sin embargo, como acabamos de decir, pues todavía hacía falta mucho para que esto se llevara a la realidad. Y entonces Martin Luther King en la década de los 60 del siglo XX
fue que peleó por estos derechos sociales de las personas afrodescendientes, en el sentido de que efectivamente fueran consideradas a la par de todos los ciudadanos estadounidenses, y al final lo logró. Para el año de 1965, pues ya todas las personas allá en Estados Unidos tenían el derecho a votar independientemente del color de su piel, de su origen étnico o de sus condiciones económicas. Sin embargo, seguía habiendo sectores en la población de Estados Unidos que no estaban de acuerdo con lo que acababa de suceder, y para 1968, pues una de estas personas asesina, ¿verdad?, a Martin Luther King. Por lo tanto, es el último dato que tiene que estar en nuestro orden cronológico, y como nosotros ya habíamos dicho, pues efectivamente es el inciso B el que tiene el orden cronológico correcto. Por lo tanto, es la respuesta correcta a la pregunta 88. Vamos a señalar que es de esta manera. Voy a borrar lo que anotamos y vamos a continuar con lo que está más abajo en nuestro documento. Voy a borrar todo lo que anoté de este lado, y vamos a continuar con lo que está más adelante. Dice la pregunta 89. Selecciona los grupos que históricamente han sido marginados. Y entonces nosotros sabemos de que cuando se da este cambio del régimen monárquico al régimen republicano, pues al único que se le considera como ciudadano con derecho a participar de la vida civil es al hombre, ¿verdad? Pero no cualquier tipo de hombre, sino al que tiene más de 21 años cumplidos, y además tiene posesiones, tiene bienes, y puede participar él de la vida democrática. Y en este caso a las mujeres pues se le relega, ¿verdad? Se le margina, en este caso, a las labores domésticas. Y entonces, por eso aquí lo tenemos que considerar como un grupo que históricamente ha sido marginado. Sin embargo, nosotros sabemos de que en la actualidad, pues este movimiento feminista ha hecho de que las mujeres pues logren muchos de sus derechos, tanto de que en la actualidad, pues incluso en un país como el nuestro, una mujer es la que es presidenta en la actualidad. Entonces, ¿qué más, qué mejor ejemplo que el hecho de que sea una mujer la que esté presidiendo la presidencia de nuestro país? Por otro lado, nosotros sabemos de que los migrantes pues también forman parte de estos grupos que han sido históricamente marginados, ya sea por persecuciones políticas, religiosas o también económicas, ¿verdad? Esto en la actualidad sigue siendo un problema, y sobre todo con nuestra relación con los Estados Unidos, entonces los migrantes siguen siendo marginados. En el caso de los indígenas, pues nosotros sabemos de que también es uno de estos grupos que ha sido históricamente marginados. Sin embargo, en la actualidad, el artículo cuarto habla de la igualdad ante la ley, no solo de hombres y mujeres, sino también de todos estos grupos que han sabido conservar su autonomía, tanto conservando sus usos y costumbres, pero también conservando su propia cultura. Y finalmente, con lo que veníamos diciendo acerca de los Estados Unidos, pues nosotros sabemos de que cuando se consolida la conquista de la Nueva España, en ese momento inicia el tráfico de personas de color que son traídas del continente africano en calidad de esclavos. Y lo mismo ocurre con las 13 colonias de Norteamérica. Entonces ya en una pregunta más arriba comentamos todo lo que tuvo que suceder para que las personas afrodescendientes tuvieran igualdad de derechos allá en Estados Unidos. Sin embargo, aunque pues todos estos grupos que estamos comentando, si bien ya han logrado algunos triunfos y tienen derechos, pues todavía hace falta mucho por hacer, ¿verdad? Sin embargo, aquí respondiendo a la pregunta número 89, pues tenemos de que el inciso que tiene al número 1, al 2, al 3 y al 5 es el inciso A.
Por lo tanto, es este el inciso que responde correctamente a la pregunta número 89. Una vez dicho lo anterior, voy a borrar todo lo que anoté aquí enfrente y vamos a continuar con la pregunta 90. Dice más abajo, ¿cómo se denomina a la práctica de exclusión o preferencia basadas en estereotipos y prejuicios? Nosotros sabemos de que los estereotipos pues son prejuicios generalmente negativos ante las personas que consideramos diferentes, ¿verdad? Ya sea por su color de piel, por su forma de vestir, por su origen étnico, por sus condiciones económicas. Entonces, por lo general, los prejuicios, pues son estas ideas preconcebidas, generalmente negativas acerca de las cosas y de las personas que al final nos llevan a tomar decisiones erróneas y a contribuir a la discriminación. Nosotros sabemos que la discriminación pues es este trato desigual hacia las personas que consideramos diferentes, ya sea por su color de piel, por su forma de vestir, por su origen o por sus condiciones económicas. Entonces, nosotros en clase hablamos de que tenemos que ser capaces de desarrollar el valor de la tolerancia. En la actualidad, la sociedad pues tiene distintos matices, ¿verdad? La conforma una diversidad muy plural. Y entonces nosotros, si queremos saber convivir, pues tenemos que ser capaces de desarrollar la tolerancia. Al final, ser capaces de captar las diferencias y ser capaces de convivir con ellas. Entonces, antes de llenarnos la cabeza de estereotipos o de prejuicios que generalmente nos llevarían a tomar decisiones erróneas. Y entonces recuerden de que nosotros estamos obligados a informarnos, ¿verdad? Para que nuestras decisiones sean con conocimiento de causa, sobre todo tratando de eliminar la discriminación, pero también el racismo. Entonces, una vez que ya contestamos la pregunta 90, vamos a continuar con la que está más abajo. Dice aquí, relaciona los tipos de violencia con su descripción. Tenemos del lado izquierdo a la violencia psicológica, tenemos a la violencia emocional, tenemos la violencia de género y también tenemos a la violencia física. Entonces, y del lado derecho tenemos las descripciones y entonces se trata de hacer esta relación, ¿verdad? En el caso de la violencia física, entonces vamos a ir leyendo uno a uno los incisos para encontrar el que se relaciona con la violencia psicológica. Dice, actos dañinos contra una persona o grupo por su género. Nosotros sabemos de que cuando realizamos actos que perjudican a una persona por su género, pues esta violencia es de género, ¿verdad? Aquí tenemos que establecer de que el número 3 tiene que concordar con el inciso A. Entonces dice el B, se presenta mediante amenazas, humillaciones, sometimiento o control. Aquí estamos hablando de una violencia de tipo emocional, precisamente cuando humillamos, cuando amenazamos, pues en ese momento la violencia es emocional. En el caso de los daños físicos a otra persona por medio de golpes, pues estamos hablando de que pasamos de los dichos a los hechos, ¿verdad? Ya no nos basta con lastimar o humillar a las personas, sino ya llegamos a los golpes y esto es una violencia física. Entonces, por lo tanto, el número 4 tiene que coincidir con el inciso C. Y entonces ya nada más nos falta el inciso D. Dice, intimidar a las personas al decirles que se le dañará, se destruirán sus bienes o se lastimará a su familia. Ahí estamos hablando de amenazas. Por lo tanto, esta es una violencia psicológica. Y entonces el inciso E dice lo siguiente, consiste en obligar a una persona a participar en un acto sexual, aunque también es un tipo de violencia, en este caso no la consideramos porque aquí del lado izquierdo solo tenemos a la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia de género y finalmente la violencia física.
Entonces nosotros ya establecimos la relación, quedamos en que la violencia psicológica pues está en el inciso D. Entonces la violencia emocional está en el inciso B. La violencia de género está en el inciso A. Y finalmente, la violencia física está en el inciso C. Entonces, esta es precisamente la relación que responde correctamente a nuestra pregunta. Y como se dan cuenta, pues aquí es el inciso D el que tiene la relación que nosotros hicimos. Por lo tanto, vamos a indicar de que es el inciso D el que responde correctamente a nuestra pregunta. Una vez hecho lo anterior, voy a borrar todo lo que anotamos aquí enfrente y voy a continuar con lo que está más abajo en nuestro documento. Entonces dice la pregunta número 92. Algunas estrategias de resolución no violenta de conflictos son, el inciso A dice negociación y mediación, el inciso B diálogo y autocracia, el inciso C negligencia y diálogo, y finalmente autoritarismo y negociación. Entonces aquí estamos hablando de que el inciso B no puede ser porque pues si intentamos resolver un conflicto de manera autocrática, es decir, únicamente atendiendo a nuestros intereses, a lo que nosotros pensamos, pues ahí no estamos negociando, ¿verdad? En el caso del inciso B, del inciso C, cuando dice negligencia, pues estamos hablando de que alguien negligente, pues es alguien incapaz, es alguien que a pesar de que tiene los conocimientos, pues no hace nada por resolver la situación. Y entonces aquí eliminamos tanto al inciso B como al inciso C como opción de respuesta correcta. Y finalmente el inciso D también lo eliminamos porque al hablar de autoritarismo, pues esto no es una forma correcta de querer resolver las problemáticas, ¿verdad? Cuando somos autoritarios, cuando únicamente queremos mandar y querer que las otras personas hagan lo que nosotros estamos diciendo, pues eso en lugar de resolver la situación, lo complica todavía más. Por lo tanto, el inciso A es el que responde correctamente a nuestra pregunta cuando nos hablan de la negociación y la mediación. Este es efectivamente el inciso que responde correctamente a la pregunta número 92. Entonces, una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con la pregunta 93. Es el conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo. Entonces, recuerden de que nuestras características físicas, nuestro género, nuestras condiciones, nuestras tradiciones y costumbres, pues todo ello nos da identidad, ¿verdad? Por lo tanto, el inciso que responde correctamente a la pregunta 93 es el inciso C. Cuando nos dicen de qué es el conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo, pues están refiriendo a nuestra identidad. Entonces, vamos a borrar lo que anoté de este lado y vamos a continuar con la pregunta que está más abajo. Entonces dice aquí la número 94. La organización que se encarga de combatir la desigualdad, la corrupción y la violencia en México es. Entonces recuerden que la CNDH se fundó en el año de 1990, siendo el presidente Carlos Salinas de Gortari el que se encarga de darle vida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces anotamos aquí Carlos Salinas de Gortari. Y entonces esto lo crea en el año de 1990. Y entonces en la actualidad, ante el abuso de alguna autoridad, pues nosotros sabemos de que podemos acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando es una autoridad federal la que atenta en contra de nuestra integridad. Entonces, en el caso de que sea una autoridad estatal, pues nosotros sabemos de que en la República Mexicana existen oficinas de las comisiones estatales de derechos humanos a las que también podemos acudir para que seamos reintegrados. Entonces, en el caso de la pregunta 94, pues el inciso que responde correctamente a la pregunta es el inciso de, una vez dicho lo anterior,
voy a borrar lo que anoté y vamos a continuar con la pregunta en 95. Dice de este lado, relaciona los ámbitos del potencial humano con su descripción. Y entonces ocurre un poco lo mismo con una pregunta que ya habíamos contestado. Del lado izquierdo están los ámbitos recreativo, educativo, deportivo y artístico. Y del lado derecho están sus descripciones. Entonces vamos a hacer esta relación y vamos a responder correctamente a la pregunta. Dice el inciso A, promueve el potencial creativo y el encauzamiento de las emociones mediante el arte. Nosotros sabemos de que esto es el ámbito artístico, ¿verdad? Cuando pues se trata de encauzar nuestro potencial creativo. Entonces, en el caso del inciso B, favorece la activación física, el desarrollo motriz y contribuye a la vida saludable. Nosotros sabemos de qué es el ámbito deportivo. En el caso del inciso C, es un espacio para el desarrollo integral de las personas. Aquí nosotros sabemos de que la escuela, pues es este espacio integral para el desarrollo de nosotros como personas. Por lo tanto, es el ámbito educativo. Y finalmente, el inciso D, uso del tiempo libre para la diversión, esparcimiento y descanso, pues es precisamente el ámbito recreativo. Cuando nosotros vemos una película, alguna serie, estamos jugando algún videojuego, pues en ese momento nos estamos divirtiendo, y es a lo que ocupamos en nuestro tiempo libre y se refiere al ámbito recreativo. Entonces, con base en la relación que acabamos de hacer, pues tenemos de que el uno es el inciso D, entonces el 2 es el inciso C, el 3 es el inciso B, anotemos de este lado, y finalmente el 4 es el inciso A. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es de los incisos que tenemos más abajo, cuál es el que responde correctamente a nuestra pregunta. Entonces dicen aquí nuestras opciones de respuesta. Y entonces observen de qué es el inciso D, el que tiene la relación que nosotros hicimos. Por lo tanto, es el que vamos a elegir como opción de respuesta correcta a la pregunta en número 95. Entonces vamos a elegir el inciso D como la opción que contesta correctamente a la pregunta en 95. Y entonces lo que está más abajo dice la pregunta en número 96. Una violación a los espacios humanos ocurre cuando un espacio o servidor público comete actos u omisiones que perjudican los derechos de una persona. Y entonces nosotros sabemos de que un servidor público, pues es aquella persona que detenta el poder. Entonces se refiere precisamente a las autoridades. Y entonces, cuando ellos atentan en contra de nuestros derechos humanos, pues estamos hablando de que nos perjudican. Ya hablamos de que en caso de que sea una autoridad federal la que atente en contra de nuestros derechos, pues podemos acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, en caso de que una injusticia de este tipo ocurra. Y entonces, para llenar los espacios en blanco, vamos a seleccionar al inciso C como la opción que responde correctamente a nuestra pregunta. Una violación a los derechos humanos ocurre cuando una autoridad o servidor público comete actos u omisiones que perjudican los derechos de una persona. Entonces, con esto acabamos de contestar las 12 preguntas de la materia de formación cívica y ética. Observen de que son preguntas muy sustanciales que se encargan de evaluar todo el contenido de esta materia. Y entonces, sin más, por el momento, vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien todas y todos.